Cuando tú me digas, comienzo. Perfecto. Buenas tardes, saludos a todos los congresistas y bienvenidos a la última ponencia de la tercera jornada de investigación y formación en ciencia sanitaria del tercer Congreso de Investigación y Formación online del día 21 de octubre. Estamos emocionados de anunciar esta ponencia de la mano de la doctora Ángeles Aragón, doctora en Medicina e investigadora del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria. Nos expondrá su visión en su ponencia titulada Agonistas de péptidos gastrointestinales, la teoría del todo. Deseamos que paséis un rato agradable y os recordamos que podéis ir poniendo vuestras preguntas por el chat para que al final de la ponencia Ángeles os la pueda resolver y que tras finalizar esta ponencia también podréis realizar una encuesta de satisfacción de las jornadas en un botoncito que os pondrá encuesta. Y cuando quieras, Ángeles, todo tuyo. Pues de acuerdo. Pues buenas tardes a todos y espero que esta charla sea pues, de vuestro interés, ya que es un tema pues, cada vez más relevante, sobre todo en medicina. El llamarlo de esta manera es porque hace referencia a unos fármacos que en un principio, cuando se empiezan a investigar, tienen como una finalidad y que pues, en la actualidad se está viendo todas las posibilidades futuras de acciones beneficiosas sobre la salud, como ahora iremos desarrollando. Para esta introducción quería poneros un breve vídeo porque en realidad estos fármacos, su principal uso actualmente es en el tratamiento de obesidad y diabetes. Y quería hacer una pequeña introducción que creo que es muy interesante. Ahora continuamos. No sabes bien cómo llegué a tu vida, pero lo que sí sabes es que soy quien marca todo lo que haces. Y para muchos, la que te define. Sin embargo, soy mucho más que la talla de tu camiseta. Soy la que te quita el aliento en las cuestas y aumenta la presión en tu sangre. Allá donde voy hay muchas miradas. No comprenden que no me elegiste y que fuerza de voluntad no te ha faltado. Es hora de que me entiendan como soy. Viéndome desde la mirada de la salud, porque soy mucho más que tu talla. Soy el peso de lo invisible. Es una cosita, perdona que te interrumpa, no estamos viendo tu pantalla todavía. Anda. Vale, lo hemos escuchado, el vídeo perfecto se escuchaba, pero la pantalla todavía no la veíamos. Aquí en las dos pantallitas que tenemos debajo de nuestra imagen. A ver. ¿Le tengo que decir compartir pantalla o algo de eso? En toda la pantalla, que te sale como la tercera opción arriba a la derecha. Activar compartir pantalla. Eso es. Y ahora selecciono... la pantalla que vas a compartir. De acuerdo, pues espérate que sepa cuál es. Porque se llama... a ver, un momentito. Pues espérate. Es que lo tengo en mi escritorio. No sé. Y si no, arriba te da la opción como de toda la pantalla. Así es de acuerdo. Y la pinchas y ya está. De acuerdo. Muy bien, pues nada, compartir. Y ahora ya os la pongo y yo pienso que sí, ¿verdad? Te confirmo, un segundín que está cargando. A ver, un momento que la pongamos un poquito más grande. Así. Ahora sí. Ahora quítanos a nosotras, de ahí abajo a la derecha, y le vas a ocultar y perfecto. ¿Queréis que os ponga de nuevo el vídeo, que es muy interesante, o no es necesario? Por el chat te están poniendo que sí. O sea que de si acuerdo, quieres... De acuerdo. Pues nos vamos para atrás. Lo siento. ahora lo veis, que está muy interesante. No sabes bien cómo llegué a tu vida, pero lo que sí sabes es que soy quien marca todo lo que haces. Y para muchos, la que te define. Sin embargo, soy mucho más que la talla de tu camiseta. Soy la que te quita el aliento en las cuestas y aumenta la presión en tu sangre. Allá donde voy hay muchas miradas. No comprenden que no me elegiste y que fuerza de voluntad no te ha faltado. Es hora de que me entiendan como soy. Viéndome desde la mirada de la salud, porque soy mucho más que tu talla. Soy el peso de lo invisible. Bien, la importancia de este vídeo es, en primer lugar, marcar el carácter de enfermedad, como ahora veremos, y el quitar esta parte de culpabilidad, esta parte social que es tan importante para el abordaje de esta enfermedad.
Los objetivos de esta presentación están basados en explicar la base de la enfermedad de la obesidad y cómo se relaciona íntimamente con la diabetes mellitus tipo 2. El comprender y el intentar entender la dificultad de mantener la pérdida de peso basada en la teoría del set point. Aquí es donde traen en juego como un instrumento muy importante estos fármacos agonistas del GLP-1 que ahora explicaremos con más detalle y finalmente unos aspectos prácticos. Bien, la obesidad es ya declarada una enfermedad multifactorial que está basada en un trastorno del tejido adiposo que pierde sus características normales y se convierte en un tejido disfuncional, un tejido que tiene capacidad de producir estímulos a través de neurotransmisores y de sustancias que van a fomentar la inflamación crónica. Como vemos, hay distintos factores que acaban facilitando el desarrollo de esta enfermedad. No son poco importantes los factores genéticos o familiares que ya nos vienen predeterminados a nivel ya de nuestra dotación genética, pero son partes muy importantes y más actualmente en la sociedad nuestra, factores que llamamos epigenéticos que están por encima, que son que modifican esta dotación genética, ambientales, como disruptores endocrinos, que están muy presentes hoy en día en alimentos ultraprocesados, en plásticos, en los temas de comportamiento, del estrés, del sueño, el ambiente sociocultural. Todos son cuestiones muy, muy importantes que modifican y hacen que la obesidad se convierta en una enfermedad difícil de tratar. Ahondando en estos conceptos, los individuos sanos tienen un tejido adiposo, unos adipocitos, que son las células que lo conforman, de un tamaño y aspecto normal. Sin embargo, cuando la ingesta principalmente y estos factores que hemos hablado hacen que esos adipocitos aumenten de tamaño y también aumenten en número, se empiezan a convertir en células disfuncionales que empiezan a modificar, en primer lugar, la distribución del donde se guarda esa grasa, haciendo que la grasa visceral, que es la que se encuentra entre la zona de los intestinos y el abdomen, también se puede encontrar algunas veces por detrás del peritoneo y por detrás del corazón, pues esta grasa, que es la que está más interna, más profunda, es realmente una grasa realmente complicada, es la que nos va a dar los problemas, a diferencia de la grasa que se tiende a acumular en la zona externa, como en los músculos o en los brazos, que aunque también es peligrosa, no lo es tanto como esta grasa visceral. Tiene una auténtica actividad hormonal y empieza a producir una inflamación local que finalmente se acaba convirtiendo en sistémica y se generaliza en todo el cuerpo a través de células inflamatorias como los macrófagos. A su vez, estos producen otro tipo de células que son citoquinas, que son sustancias como la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral, que acaban provocando una inflamación generalizada y resistencia a la insulina. Esta cuestión es la base principal de la diabetes tipo 2. Por tanto, ambas enfermedades están íntimamente relacionadas y la obesidad se encuentra en la base de esta enfermedad. Así y todo, aparte de esta relación íntima y de dos enfermedades que no son pequeñas, el propio hecho de tener obesidad sin llegar a tener diabetes, que ya sería una enfermedad más severa, comporta, como podemos ver aquí, una cantidad importante de problemas de salud y de enfermedades. Por ejemplo, en mujeres jóvenes, lo estamos viendo con mucha frecuencia, tiene que ver con la infertilidad, ¿vale? Porque tendría una acción hormonal, puede facilitar o puede empeorar problemas respiratorios como el asma o el síndrome de apnea del sueño. Por supuesto, tiene afectación en los trastornos del ánimo y de la depresión. Puede estar relacionado con complicaciones mecánicas como es la artrosis de rodilla. Y veis aquí una lista de enfermedades cardiovasculares que no es pequeña. Igualmente puede facilitar la enfermedad renal. Y, en fin, vemos que también incluido el tema de demencia. Por lo tanto, no sale aquí notificado, pero también se sabe y está actualizado la cantidad de influencia que también hay en ciertos cánceres para que la obesidad está detrás de su aparición. Por lo tanto, es un problema realmente serio.
Como vemos en esta gráfica, la cantidad de peso, el índice de masa corporal, cuando es mayor del 35, que correspondería a una obesidad elevada, vemos que se correspondería a que más del 90% de estos pacientes van a desarrollar, tienen diabetes. Pero si nos fijamos, incluso ya por encima, cuando ya nos encontramos incluso por debajo, entre el 27 y el 30% de índice de masa corporal, tenemos un porcentaje que no es pequeño, ya se dispara la aparición de diabetes. Y esto además está sucediendo en pacientes jóvenes. ¿Por qué es importante esta cuestión? Pues porque, como podemos ver en esta gráfica, conforme la obesidad, que es la base de la diabetes, va avanzando en el continuum de la vida, en los años de la vida, esto va provocando una serie de alteraciones, sobre todo vasculares, que como vemos en la imagen inferior, van provocando esa obliteración de los vasos, esa disminución del flujo sanguíneo, que es lo que acaba desembocando en los problemas cardiovasculares, como la insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal crónica, que finalmente acaban desembocando en la muerte. Por tanto, es verdad que esto es un continuum de a lo mejor 10, 15, 20 años, pero como ya hemos dicho, estos pacientes cada vez empiezan más jóvenes. Por tanto, es una cuestión de bastante relevancia. Bien. El planteamiento sería, vamos a perder peso, ya sabemos que todo esto se va a producir. ¿Cuál sería nuestro objetivo? ¿Cuál sería el porcentaje de peso que es óptimo para que una persona gane en salud? Bien, pues como podemos observar, se estima que en torno al 3%, con una pérdida del 3% del peso de la persona, ya encontramos beneficios en disminución de los niveles de azúcar o las cifras tensionales. Y efectivamente, conforme va aumentando el porcentaje de pérdida, la magnitud de peso se hace mayor, los beneficios se van multiplicando hasta que se busca hoy en día una pérdida mayor del 15%, que es lo que realmente va a provocar que la enfermedad cardiovascular se modere o desaparezca o se controle. Incluso se puede remitir la diabetes mellitus y, por supuesto, mejorar la mortalidad. Entonces, los objetivos modestos, en torno a hasta un 5%, ya veríamos beneficios y se podría considerar un éxito, pero si queremos ser realmente contundentes, tendríamos que alcanzar un 15%. Esta cuestión, lógicamente, no es una cuestión fácil, ni es una cuestión que el paciente pueda realizar por sí solo, ni depende de su voluntad ni de su culpabilidad. Y aparte que en un principio sí puede ser fácil perder peso, está claro que mantener esa pérdida de peso es bien difícil. Lo explica muy bien, como ahora pondremos los ejemplos, los mecanismos homeostáticos que parten desde los intestinos, desde el propio tejido adiposo, que ya hemos dicho que tiene actividad hormonal y de mediadores bioquímicos, como el páncreas y el estómago, que producen hormonas que son capaces de ser captadas en el sistema nervioso central, en el cerebro, para regular esta sensación de hambre o de estar saciados o de las apetencias o de los antojos o de simplemente de la autorregulación del apetito y de la necesidad de comer. Y estos mecanismos están íntimamente relacionados y son difíciles de controlar. Esto es lo que viene a explicar la teoría del set point, que viene a explicar que todos partimos de un peso. Nuestro cuerpo, cuando ya nace, tiene una tendencia o como una predestinación de un peso que es nuestro peso corporal ideal. No significa que sea el que nosotros queremos, significa el que tenemos predeterminado genéticamente. Por tanto, cualquier lucha contra ese peso pues va a ser rápidamente compensada, como vemos aquí, por los mecanismos que ya hemos nombrado, y una de las hormonas principales es la leptina, que es generada y producida en exceso por el tejido adiposo cuando está la obesidad ya en marcha, que lo que hace es que informa al hipotálamo de que, bueno, pues al disminuir la ingesta, el tejido adiposo siente, lógicamente, esa falta de llegada de recurso calórico y avisa al hipotálamo para que empiece, por un lado, a ahorrar y, para otro lado, para hacernos sentir hambre, de tal manera que la tendencia va a ser a que incluso disminuyendo el número de calorías, llegaría un momento en que no perderíamos peso, que es lo que suele suceder con casi todo este tipo de pacientes, ¿vale? Lo vemos en tanto en cuanto en las dos imágenes de esta manera. Este mecanismo es importante de conocerlo, de tenerlo en cuenta, porque sin él el paciente luego se frustra y nuestros objetivos pues no se cumplen adecuadamente.
En estas circunstancias, hoy en día, la Asociación Americana para la Diabetes, esas últimas actualizaciones, ya incluye como primer punto de actuación la obesidad, puesto que está íntimamente relacionada con el desarrollo de esta misma. Y sitúa en primera línea de tratamientos fármacos que tengan efectos beneficiosos sobre la obesidad. Serían aquí incluidos los fármacos de los cuales vamos a hablar ahora, que serían los agonistas del receptor del péptido similar a glucagón tipo 1. Y también vamos a nombrar y conocer a los agonistas duales, no solamente del GLP-1, sino del GIP o péptido gastrointestinal activo. Estos son fármacos muy interesantes, como vamos a conocer. En la estrategia de tratamiento es importante recordar también, aunque nos vamos a centrar en estos fármacos, pero sabemos que muchos pacientes están utilizando estos agonistas, estos fármacos exclusivamente con la idea de perder peso y pensando que esta va a ser una solución bueno, pues definitiva o suficiente. No hay que olvidar que, como casi todas las enfermedades crónicas, el tratamiento tiene una estructura piramidal donde la base de la pirámide siempre va a estar la dieta, el ejercicio, el no fumar y, por supuesto, el control del peso con todas las ayudas posibles. Y ya, conforme se puedan ir añadiendo pisos a esa pirámide, pues encontraríamos que podríamos ya disponer de fármacos o de otro tipo de ayudas para conseguirlo. ¿De acuerdo? Pero digamos que la importancia es no prescribir un fármaco, sino hacer un enfoque global y holístico de la persona, conocer cuáles son sus gustos de alimentación, conocer hasta dónde puede hacer actividad física adecuada y en base a esas circunstancias, si ya es diabético o aún no lo es, pero sabemos que lo va a ser, utilizaríamos los fármacos agonistas del GLP-1, porque tienen muchos beneficios como ahora vamos a comentar. Y también recordar la necesidad de reevaluar estos pacientes, de hacer un seguimiento estrecho, porque nada, ninguna opción terapéutica es útil o suficiente si no se hace un seguimiento. Esta lista es una lista compleja, que no sé con las personas que escuchen la charla su nivel de conocimientos, pero la idea estaría basada en fijarnos en las dos últimas franjas de la tabla, donde se ha querido poner los fármacos más antiguos, digamos, conforme son más arriba son más antiguos, los más inferiores son más modernos, más completos, y vamos viendo los órganos diana donde trabajan estos fármacos. Como vemos, los agonistas del receptor del GLP-1 ya tienen acciones, sus órganos diana no son solamente hígado, páncreas o músculos, sino que tiene acciones más completas y fundamentalmente y muy importantes en cerebro. Esto lo hacen estos fármacos agonistas GLP-1 y también los duales, donde además los duales tienen una especial acción sobre el tejido adiposo, una acción directa que el agonista GLP-1 no ha conseguido. ¿Cuál es el mecanismo de estos medicamentos? Pues el mecanismo de acción se llama efecto incretina. El efecto incretina es un efecto que sucede en todos los animales y, por supuesto, personas, que cuando se come, cuando se ingresa en el intestino, en el estómago, glucosa oral, no inyectada, se produce una secreción de insulina que esta está mediada. Esta secreción de insulina por el páncreas está mediada por la información que recogen las células parietales y traducen a estas hormonas para que avisen al páncreas de que produzca la insulina. Esto se empezó a estudiar hace ya muchos años y se fue viendo que podía hacer todo este tipo de mejoras, como disminuir el azúcar en sangre, con muy bajos riesgos también de hipoglucemia, puesto que solamente si hay ingesta oral de glucosa actuarían y si no, no actuarían. Por tanto, no tendrían el riesgo de otros fármacos para la diabetes que sí que podrían provocar hipoglucemia. Y también se empezó a observar la pérdida de peso, que se fue viendo que era pues muy interesante, que no estaba presente en otros fármacos.
Y conforme se han ido perfeccionando, se ha ido utilizando cada vez más, desde los años 2010 que se empezaron a utilizar, y semaglutida se introdujo sobre el 2018 y ya finalmente en 2022 hay también una semaglutida oral, que es el fármaco más actual, pues también se empezó a ver que había beneficios cardiovasculares. Por lo tanto, parecían fármacos muy interesantes porque atacan y mejoran lo que sabemos que al final acaba, por un lado, mermando la salud del paciente y finalmente pues, provocando su muerte. Por lo tanto, eso es muy interesante. Aquí vemos en la imagen un poquito mejor lo que acabamos un poquito de explicar y son fármacos que no tienen que ver ni con la reserva insulínica del páncreas y es un mecanismo de acción complementario a otros fármacos que podrían ser necesarios. Pero sobre todo también incluso podrían ser utilizados sin que hubiera diabetes, basándonos en estos beneficios, sobre todo del peso y cardiovasculares, ¿vale? El retrasado del vaciamiento gástrico, que es uno de los efectos más llamativos de estos fármacos, es tal vez en parte responsable de la saciedad, de la sensación de saciedad o de la disminución del apetito y, por tanto, también de ayudar a la pérdida de peso. Aquí tenéis una lista de nombres, pero digamos que actualmente comercializados y en uso, la exenatida fue el primero, fue el más antiguo, y han ido siendo pues, mejorados ya hasta que hoy en día tenemos como GLP-1 único en el mercado la semaglutida, aunque también estarían algunas otras en otros países, y la tirzepatida, como ahora comentaremos, que es el agonista dual. Y luego aquí están fármacos que siguen la vía del efecto incretina, pero sin embargo no tienen efecto sobre el peso y no tienen tanto interés, pero también un poco para vuestra información. ¿Qué funciones hacen, como estamos comentando, tanto los que tienen acciones sobre el GLP-1 solamente o sobre el GIP? Pues mirad, como vemos, la importancia de la actividad en... Perdón, porque se ha ido. La actividad sobre el cerebro, que es muy importante porque aumenta la sensación de saciedad en los centros del hipotálamo y de la zona central del cerebro y hace que se coman menos alimentos. Como ya hemos comentado, la importancia de la acción sobre el tejido subcutáneo, que en los duales tienen aún más capacidad de modular esa respuesta, y también, por supuesto, en páncreas y en estómago, haciéndose el lentecimiento del vaciamiento gástrico. Como efectos beneficiosos y adversos, ya lo estamos dejando entrever, el principal sería la pérdida de peso, es una pérdida de peso segura, mientras que si se utiliza el fármaco es una pérdida que a mayor dosificación del fármaco es mayor y luego se podría hacer un mantenimiento. Control de la glucosa sin riesgo de hipoglucemias. La salud cardiovascular está demostrado a nivel de que mejoran tanto las funciones del endotelio de los vasos como de la insuficiencia cardíaca, tanto en fases cuando está la fracción de eyección, tanto que si está preservada como si está deprimida, y la función cerebral es un nuevo estudio, una nueva era que se está viendo que tiene efecto como antiinflamatorio, antidegenerativo, puede tener distintas utilidades en este sentido. ¿Cuáles son sus principales efectos adversos de los cuales hay que informar al paciente cuando los utilice? Pues con la mayor frecuencia siempre la sensación de náusea, incluso el vómito, incluso la diarrea o el malestar, el dolor de cabeza. Bueno, pues son efectos de inicio bastante frecuentes. Por eso se recomienda siempre iniciar dosis bajas e ir incrementando semana a semana. En algunos casos desaparecen por sí solos en pocas semanas y se puede ir incrementando la dosis. Es cierto que en algunos casos el paciente no lo tolera y no puede aumentar la dosis ni continuar. Pero quitando este tipo de efectos, son fármacos que hasta este momento han demostrado una muy buena seguridad como fármaco, luego seguridad cardiovascular y, bueno, pues pese a que ha habido algunas notificaciones de algunas complicaciones como pancreatitis o algún problema de neuritis óptica, son realmente casos muy excepcionales y que en principio, pues para la gran mayoría de pacientes no serían un problema. Bien,
Es, por tanto, estos fármacos, como ya estamos manejando, pueden ser una ayuda, una revolución para el tratamiento de la obesidad, puesto que hasta ahora en la historia de la obesidad pues, se han intentado distintos fármacos y algunos de ellos no funcionaron, otros tuvieron que ser retirados porque tenían efectos adversos graves. Y ahora, pues en esta era en la que nos encontramos, pues estamos actualmente con semaglutida, que es la que más recorrido lleva, que sería un agonista del GLP-1 y que ya ha demostrado, aunque aquí estábamos aún pendientes del estudio SELEC, que aún no ha concluido del todo, pero ya los datos que arrojan son realmente muy buenos para beneficios cardiovasculares. Y la tirzepatida, que está disponible en España va a hacer ahora en torno a un año que está disponible. La diferencia de semaglutida con tirzepatida, que son los dos fármacos que tenemos disponibles en España, es que este fármaco sí que está aprobado para diabetes y también para obesidad, según la dosificación. Sin embargo, tirzepatida aún no está financiado ni para diabetes ni para obesidad. Se tienen que prescribir por un médico, pero para utilizar semaglutida, si se es diabético, puede ser financiado por el sistema público de salud, no así con la tirzepatida. La tirzepatida, aunque lleva un año aquí en España, tiene un recorrido más amplio en Estados Unidos y está dando unos resultados espectaculares también a nivel de beneficios cardiovasculares y renales, ¿vale? E incluso ahora en agosto ha salido un estudio donde solamente por ser tratado con la tirzepatida, pacientes que utilizan tratamiento para la apnea del sueño con la CPAP, con máscaras que tienen que utilizar durante la noche, pues pueden permitirse la suspensión de este tratamiento, ya que pierden peso y mejora todo el tema respiratorio. Y también os daré a conocer otros fármacos que aún no están comercializados, pero que están dando también unos resultados espectaculares. Queriendo manifestar de esta manera, bueno, que este es un camino de fármacos que se ha abierto y que de momento pues está muy bien situado porque tiene muy buenos efectos. Centrándonos en la semaglutida, pues ya hemos dicho que es un agonista del receptor de péptidos similar al glucagón tipo 1, que es en un principio durante bastantes años solamente estuvo disponible de forma inyectable, pero estas moléculas son moléculas peptídicas, aquí os he puesto la imagen, y estos péptidos no se pueden tomar por boca, salvo cuando ya se hizo esta preparación oral, que lo que hicieron fue proteger la molécula peptídica para que no se degrade en el estómago. Entonces son de obligada inyección, se tienen que inyectar. Ya tienen una semivida bastante larga estos fármacos, ya los preparan para que con una inyección semanal, que cuando salieron hace tantos años tenía que ser diaria, ahora las inyecciones son semanales y el tiempo de acción dura perfectamente de una semana a otra, ¿vale? Entonces, estos son fármacos, la semaglutida es un fármaco ya muy estudiado, muy seguro y como vemos aquí, el efecto que podemos encontrar en tantos órganos. Por eso hemos querido titular la ponencia como que no solamente hacen una acción y es útil para una cosa, sino que pueden tener muchos otros beneficios. Entonces, pues tiene acción directa sobre el hígado, sobre el cerebro, que es lo que más nos está interesando, van los últimos estudios por aquí, para el tema de neuroprotección, para el tema de Alzheimer, incluso de la memoria, o para formar o favorecer la formación de nuevas neuronas. Y también muy importante en corazón para el tema de insuficiencia cardíaca, como ya hemos nombrado, y para el tema también de pacientes que ya hayan tenido un evento cardiovascular, como un infarto de miocardio. Y, por supuesto, y no poco importante, el efecto protector sobre el riñón, sobre los vasos y, por supuesto, también sobre el músculo. Quiero aprovechar para hacer aquí una breve mención a que cuando se produce la obesidad lleva aparejado lo que llamamos una pérdida de masa muscular o sarcopenia, que cuando se pierde el peso, pues también se pierde no solamente de la grasa, sino también del músculo y es un grave problema. Por tanto, un fármaco que también fortalezca los músculos tiene también un gran interés. ¿Qué es la tirzepatida? Pues la tirzepatida es un agonista dual que llamamos. No solamente tiene capacidad de conectarse o hacer las funciones en el receptor que hay del GLP-1, sino también del GIP o GIP. Bien, como vemos aquí la gran mejora de esta combinación doble que ya es doble, pues tenemos por un lado las acciones que realizaría el GLP-1 y las acciones que realizaría el GIP, que como vemos
tienen una gran influencia también en cerebro para disminuir el apetito y, por supuesto, en el tema de la lipólisis, el tema de la grasa, ¿vale? Que como vemos, toda la grasa que hemos dicho que estaba inflamada tiene capacidad de mejorar esa función, cosa que es muy importante. Tanto es así que incluso si comparáramos la semaglutida con tirzepatida, como se hace en esta, como podemos ver en estas gráficas, no solamente hay una mejora o una mayor pérdida de peso corporal, sino que también, hay cuando se cambia la masa grasa, lo que vemos es que la mayor parte de pérdida es de grasa, no de agua o no de músculo, que es lo que nos interesa, que se pierda realmente la grasa, no que la pérdida sea solamente de agua y ni mucho menos de músculo. Por lo tanto, este efecto es muy, muy interesante y muy útil y solamente lo hace este medicamento. Bien, ya esto sería lo que tenemos disponible ya en España y que se están utilizando, que ya tenemos datos, y ahora viene una nueva serie de fármacos que estos son hasta triple agonistas. No solamente tienen capacidad de estimular a los receptores del GLP-1 y del GIP, sino también de glucagón. Y tienen un efecto pues triple, como podemos ver aquí. Dijéramos que no están todavía comercializados, están en desarrollo, pueden servir, por supuesto, para el control, por supuesto, del peso y de la glucemia, y se supone que va a ser una estrategia mucho más completa y mucho más potente, ¿vale? Simplemente que los conozcáis porque esta es una vía que viene para quedarse. Como vemos, el efecto sería muy similar a estos agonistas, todos trabajan de una forma muy similar y son muy útiles. Orforglipron es un agonista del GLP-1 que no es doble, es solamente agonista del GLP-1, pero es no peptídico. Por lo tanto, al ser no peptídico, se está trabajando en que su presentación, su posología va a ser oral. Entonces, cuando se apruebe, que aún no está aprobado, hay pacientes, por un lado, que prefieren la inyección semanal, hay otros pacientes que no quieren inyectarse y podría ser una mejora, podría ser una opción para aumentar la adherencia y para manejar. Y incluso también podría ser una opción inicial de primera línea para el control del peso, siempre, como ya hemos dicho, asociado a dieta y ejercicio. Y como vemos, si cuando esté en marcha, aquí tenemos los mecanismos de beneficio, pues se compararían con placebo las pérdidas de peso. Llama la atención que la dosis máxima, como es normal, tiene que tener mayores pérdidas de peso, pero sobre todo si lo vemos en tiempo, es en días. Los otros fármacos se necesitan varias semanas para ver una acción tan potente, y este fármaco casi que desde el principio, pues tiene una acción bastante potente y bastante rápida. Aproximadamente en el primer mes ya se encuentran estas pérdidas de peso tan distintas con placebo. Me gusta resaltar que incluso con placebo, cuando se hacen los estudios, hay pérdida de peso, probablemente por el control, simplemente de estar participando en el estudio, pero vaya, no tiene que ver con la pérdida obtenida con el propio fármaco. Por lo tanto, son fármacos que pueden ayudar mucho al paciente a fortalecer su voluntad, a sentirse que están haciendo las cosas bien, a no sufrir con el hambre o con el apetito y a fortalecer todo su cuerpo. Pemvidutida sería otro fármaco que también está en fase de estudio. Este es un agonista dual, pero de GLP-1 y de glucagón. Como veis, se están intentando o se están probando pues, todas las combinaciones de estos fármacos que tienen estas acciones, pues porque tienen mucho interés. Entonces, este fármaco, sobre todo, actualmente la mayor utilidad, aparte de para perder peso, y sería como una llave para tratar el peso y todas las enfermedades que conlleva, sería muy útil se está viendo que sería muy útil para tratar la esteatosis hepática no alcohólica o hígado graso, que es bastante frecuente. Aquí los datos que nos dan de personas, de millones de personas, es en US, en Estados Unidos, pero también en España las cifras pues, son cada vez también mayores. Por tanto, estos efectos directos sobre el hígado, que son a expensas del efecto glucagón, son muy interesantes y pues revierten esta patología. En esta imagen
volvemos a hacer un pequeño repaso de, este sería el borde del cepillo del intestino y donde se encontraría estas células que al estímulo de los nutrientes que ingerimos en la dieta, pues van a producir estas sustancias que tienen estos efectos en estos tejidos, como vemos, volvemos a reseñar en la zona de cerebro, de riñón, de corazón, y en este caso también sería muy interesante toda la acción sobre el hígado, que son cuestiones, como veis aquí, bastante complejas, de bastantes mediadores, donde lo más importante es que pueden mejorar este hígado graso, esta esteatosis hepática, la diabetes tipo 2, la enfermedad cardiovascular, la enfermedad renal, la enfermedad isquémica miocárdica e incluso, como ya he aventurado antes, podría ser que esto ayudara para prevenir o que no llegaran a suceder determinados cánceres, ¿de acuerdo? Por tanto, son efectos muy, muy interesantes. Lo que ya os he apuntado un poco anteriormente, actualmente, de lo más reciente, se están haciendo estudios concretamente con agonistas del GLP-1 y la enfermedad de Alzheimer. Y bueno, pues se está viendo, claro, como ya he comentado, estos fármacos en principio están indicados en pacientes con diabetes, por tanto, estos estudios se han hecho ya con estos pacientes que ya eran diabéticos, que estaban tomando este fármaco y que se ha observado un menor riesgo de demencia. Y en modelos animales sí que también se ha visto más claramente y para el tema del Alzheimer por el depósito de amiloides y los mecanismos que se apuntan aquí van en primer lugar, como veis, relacionados con la neuroinflamación. Hay también estudios en marcha para intentar comprender los mecanismos que hacen que estos fármacos sean grandes antiinflamatorios de lo que es la inflamación celular a nivel de los inflamosomas, que tienen un efecto totalmente que los mejoran mucho, que los evitan. Y también postulan el tema del estrés oxidativo o de mejorar el flujo sanguíneo o incluso de la insulina cerebral. Vale, eso es así. Bien, ¿qué sucede? Que a fecha de hoy pues todavía la evidencia en humanos no está tan probado porque no hay grandes estudios todavía. Puede haber factores de confusión porque, por ejemplo, estas personas que están en tratamiento con GLP-1, pues ellos mismos ya por el mero hecho de estar tratados pueden tener mejor salud general, pueden tener menos obesidad, pueden tener mejor controlada la glucosa y podrían ser factores que hicieran que esta relación no fuera solamente debida a estos fármacos. Y no está claro que sean independientes, pero sí que, por lo menos en pacientes diabéticos u obesos tratados con estos fármacos, sí se está observando esta mejora, cosa que es muy, muy importante. Quería mostrar que, un poco para que veáis el nivel de potencias, retatrutida, cuando esté disponible, sería la que más va a conseguir las pérdidas de peso, digamos, tanto de forma porcentajes como de forma global. Y actualmente que tenemos semaglutida y tirzepatida disponibles, pues las dosis máximas de semaglutida disponibles serían de 2,4 miligramos, las dosis máximas de tirzepatida serían de 10 o 15 miligramos y como vemos, tirzepatida es superior a semaglutida para el control del peso, cosa que es muy importante. Bien. Un poco ya para resumir y terminar, disponemos de una herramienta, de un instrumento que son francamente muy útiles, pero sin duda, por eso he querido comenzar con un vídeo, para recordar que los tratamientos están enfocados a personas, que lo más importante del abordaje de la obesidad, aparte de disponer de buenos fármacos, es escuchar al paciente, escuchar sus preferencias, sus miedos, sus culpas, qué es lo que él quiere, hay que pactar unos objetivos, hay que pactar unos acuerdos de qué peso queremos alcanzar, qué ventajas o qué mejoras queremos obtener. Hay que informar, por ejemplo, de los efectos adversos para evitar falta de adherencia o que el paciente pues, va a tolerar mejor esa náusea si está informado. Por supuesto, revisar, no se puede mandar una medicación y ya está. Y intentar mantener la adherencia pues con todas las fórmulas posibles, ¿vale? Porque realmente la obesidad, aunque ahora mismo disponemos de un arsenal, sabemos, los profesionales sabemos que es difícil para que una pérdida de peso sea realmente buena y duradera, la persona debe de mantener el peso o la pérdida de peso alcanzada al menos 2 años. Sabemos que esto, pues no, cuando se mide a los 2 años sabemos que mucha gente ha vuelto a ganar peso y por tanto no es un problema pequeño. Hay preguntas también que la gente dice, bueno, entonces estos medicamentos, ¿cuándo se quitan o cuando se pierde peso ya se pueden retirar? Bien,
vistos los beneficios que tiene, probablemente serían medicamentos que bueno, pues deberían de mantenerse. Probablemente la idea a largo plazo será que se mantengan de forma cronificada, probablemente a las dosis más bajas posibles, para hacer como un mantenimiento, para evitar los rebotes y para seguir beneficiando el paciente de estos efectos tan beneficiosos en otros órganos. Por lo tanto, son fármacos que vienen a ayudar bastante en el panorama de salud, teniendo en cuenta que la obesidad y la diabetes son problemas acuciantes para los próximos años. ¿De acuerdo? Esta es la bibliografía y finalmente, para terminar, pues quería darles las gracias por un lado. Por otro lado, recordarles que tienen a su disposición, quien quiera buscarlo, las guías españolas Giro, que ya ha salido la versión justo ahora de 2025, donde explica muy bien todo el manejo de la obesidad y de los tratamientos farmacológicos, y aquí tienen ustedes más información por si desean conocer en esta dirección más información. Y con esto pues me despido y espero que les haya gustado. Hola de nuevo, Ángeles. Hola. Bien, ¿no? Sí. Estaba viendo el tiempo, que no veía el tiempo. Genial, súper bien. Y bueno, todos son halagos y felicitaciones por parte de los congresistas que nos están visualizando, y también muchas preguntitas que me he ido anotando a lo largo de la ponencia que han ido dejando por el chat. Si te parece, te las voy comentando, ¿vale? De acuerdo. Que puede que algunas las hayas incluso ido contestando después, ¿sabes? Alguna quizás, pero bueno, yo te lo digo para que también les puedas dar tu punto de vista. De acuerdo. Vale. La primera, como endocrinóloga e investigadora, ¿cómo explicarías que, a pesar de que haya una pérdida de peso notable, la resistencia a la insulina aumente progresivamente? Bueno, porque sobre todo por lo que he comentado del tema del músculo. El músculo, sobre todo el músculo de fibra estriada, es el que se encarga de gestionar, de meter el azúcar para que no esté disponible en el torrente sanguíneo y la insulina entienda que ya no hay azúcar en el torrente y puede estar en cifras más bajas. Pero finalmente, como ese músculo, por eso he comentado, lo he dicho expresamente ahí, cuidar el músculo, porque el músculo, si no absorbe y no puede gestionar el azúcar que está circulando, la insulina no va, o sea, siempre siente que tiene que estar alta para quemar el azúcar, pero no lo consigue. Entonces es un tema difícil. Estos fármacos ayudan a frenar esa resistencia a la insulina, sí ayudan a evitarlo, hace que la insulina sea como más eficaz. Perfecto, pues seguro que le has contestado a la pregunta. Te lanzo la siguiente. Mencionas que la diabetes mellitus tipo 2 puede ser reversible. ¿En qué porcentaje de población real suele ocurrir? Claro, esto es... Muy. Mira, incluso al principio no he nombrado la cirugía bariátrica, pero hasta que estos fármacos se han posicionado de esta manera, no había otras opciones. La persona obesa y con diabetes desequilibrada se le ofrecía cirugía bariátrica, que es hacer el bypass gástrico, y se ofrecía como que iba a ser, efectivamente. De hecho, yo he visto vallas publicitarias anunciando que se remitía a la diabetes por el tema de la cirugía, cosa que, como ya he dicho, las series posteriormente han explicado que incluso los operados, que en teoría no, ya están operados, no deberían de absorber más, hasta los operados, pues un porcentaje muy elevado, en algunas series por encima del 50%, entre los 2 y los 5 años de operados recuperan el peso. En el momento en el que recuperen el peso, la diabetes vuelve. La diabetes remite cuando el peso es una pérdida, como ya hemos puesto, superior al 15% del peso de la persona. Luego hay una realidad que ahí no la he comentado, pero no es lo mismo, como estamos hablando del peso de la persona, no es lo mismo pesar 100 kilos y tener que perder 15, que pesar, como estamos encontrándonos, personas que pesan 150 kilos. Que ya tiene, porque incluso aunque tú pierdas el 15%, sigues estando por encima de los 100 kilos. Entonces, este es otro matiz. De hecho, el obeso mórbido, el obeso que ya pasa del índice de masa corporal de 35, es otra entidad muy difícil de manejar. Entonces, resumiendo, la remisión de la diabetes es una pérdida de peso alta y mantenida. No solamente alta 2 meses y a los 6 meses vuelvo a ganar el peso, sino todos los mecanismos celulares y metabólicos
son lentos, requieren una readaptación. Entonces, cuando la pérdida de peso se instaura, es que cuando a mí el paciente me dice, me lo quiero dejar, porque ya he perdido lo que quiero perder, cuando yo le digo, no, ahora tiene que seguir. Ahora es cuando hay que seguir, porque si no, no hemos hecho nada. Entonces, la remisión se consigue y se vende como una realidad, a lo mejor en un 10, un 15% de pacientes, probablemente no más, pero hay que decir hasta cuándo. No remisión y ya es para siempre, sino por eso hay que reevaluar. Si una persona consigue 2 años seguidos remitir diabetes por glicadas buenas, por glucosas buenas, podemos pensar que estamos muy cerca de llegar a otros 2 años más o a cumplir 5 años y ya podríamos decir que esta persona, que sería una persona solo o un porcentaje muy bajo, sí han remitido la diabetes, ¿vale? Lo que sí vemos es que la persona cuando se mantiene delgada, mantiene los beneficios. Por eso hemos explicado la teoría del set point, porque lo más difícil no es perder peso, es mantener la pérdida de peso. Por lo tanto, la remisión no es imposible, siempre y cuando se mantenga la pérdida de peso en el tiempo. Eso es. Pues vale, te lanzo la siguiente. ¿Realmente no sería más interesante realizar un ejercicio de fuerza para evitar esa pérdida de masa muscular frente a un fármaco, puesto que se han visto mayores beneficios en el ejercicio físico en ese aspecto? Todo suma. Yo soy del ejercicio. Lo único que sí quería dar a conocer y dar esa información. De hecho, lo que estoy intentando es alejar estos fármacos de que son para perder peso, sino que tienen otros beneficios muy, muy importantes. Pero sin duda, el ejercicio de fuerza, y cada vez hay más estudios que así lo dicen, es imbatible. Porque es bueno, bonito, barato. Lo único que sucede es que este tipo de pacientes, por eso también era el vídeo de la entrada, este tipo de pacientes, y bueno, incluso personas más delgadas, la constancia de hacer ejercicio es una cosa que tiene mucho que ver con la fuerza de voluntad y es muy difícil. La población está un poco polarizada, muy vigoréxicos, ya es un poco también obsesivo el ejercicio físico, y luego pues gente que le cuesta mucho. Tú no le puedes pedir a una persona, aunque sabemos que es lo mejor, haga usted ejercicio de fuerza, haga usted pesas, porque luego se va a su casa y no lo hace. Es una realidad. Entonces, sí se puede utilizar todo en su justa medida, utilizar todas las herramientas de las que dispongamos. Hay un efecto que es que el paciente cuando pierde los primeros kilos se pone muy optimista, se pone muy es decir, favorable, ¿no? Muy activo en el sentido de decir, venga, lo consigo. Entonces ahí es cuando se debería de implementar efectivamente, pero vamos, es que debería de haber hasta, personal trainer en los centros de salud, en los hospitales. O sea, yo estoy a favor de eso y ya hasta lo he propuesto. Pero es verdad que tú al paciente, es decir, no lo puedes, es muy difícil obligarlo, es muy difícil, aunque él entiende que eso es bueno, no lo consigue. Entonces, al final hay que echar mano también de todo el arsenal que tengamos. El ejercicio de fuerza es lo mejor. A quien lo haya preguntado estoy de acuerdo, pero sabemos que la persona no lo cumple, él se va a casa y no sabemos si lo ha hecho, ¿no? Bueno, si lo sabemos y se lo medimos, de que no lo ha hecho. Perfecto. Justo nos preguntan ahora otra nueva a raíz de lo que estabas comentando. Si se ha comprobado que pacientes no diabéticos, tras tomar estos fármacos y terminar el tratamiento, han tenido después problemas de resistencia a la insulina. No. Estos fármacos no tienen que ver con el páncreas. O sea, tiene acciones a través del HIP o del GLP-1, tiene acciones para estimular la secreción o la modulación de insulina o de glucagón. Pero realmente la resistencia a la insulina es un concepto, es un círculo vicioso que se produce cuando el azúcar permanece mucho tiempo en sangre y el páncreas siente que tiene que producir más insulina para eliminarla o para meterla en el músculo, en el hígado, y no lo consigue porque existe esa resistencia. Es una resistencia o bien hepática o bien del músculo. Entonces, estos fármacos no mejoran la resistencia y si no se toma, pues no la empeoran, da igual. La resistencia a la insulina se puede mejorar con el ejercicio físico, por ejemplo, porque hace que el músculo tenga más capacidad de absorber la glucosa, pero en ningún caso van a empeorarla. No tiene, por eso tampoco provocan hipoglucemias, porque no tienen un aumento tampoco de la secreción de insulina para que te pueda dar una hipoglucemia. No tiene ese efecto. Perfecto. Bueno, por aquí no paran de hacerte preguntas. Bien, sí, dice, al final será un fármaco para tratamiento estético. Bueno, yo no tengo nada en contra ni a favor de la estética. Lo que sí que hay que estar es a favor de la salud.
Si alguien se lo pincha por estética, pero a la misma vez tiene otros beneficios, hay que tener en cuenta una cosa que no la he nombrado, ¿vale? Y ahora lo comunico para la gente que veo que puede estar interesada. La tirzepatida, que está comercializada en España y que hay que pagarla, el paciente la tiene que pagar, el inyectable, el tratamiento mensual de la primera dosificación más de 2,5 miligramos, que es la más baja, cuesta unos 180 euros mensuales, ¿vale? Y la dosis máxima de 15 miligramos, que la de 10 ya está, la de 15 aún no está en Europa, esa dosis mensual cuesta casi 400 euros, 300 y pico euros. Quiero decir que como tratamiento estético es un poco, bueno, no sé si caro o barato, pero vamos, que no es un tratamiento, pienso que esté al alcance de todo el mundo. Y por otro lado, si una persona está obesa, la obesidad es una enfermedad. Sin querer hacer ningún tipo de valoración ni moral ni de ningún tipo, ni estética. Es una enfermedad con problemas cardiovasculares de todo tipo, como ya hemos dicho. Por tanto, una persona obesa que se quiera tratar, pues para mí no es estético. O sea, si además tiene una función estética, pues fantástico. Pero vaya, que sobre todo creo que sería un tratamiento por salud. Y sobre todo porque le ayudaría. Estos pacientes tienen problemas de la constancia. Todos estos pacientes cuando vienen a consulta han probado 1000 dietas, 1000 estrategias, han ido a 1000 sitios y nunca les ha funcionado nada. Entonces, están un poco con poca esperanza, se sienten mal también, físicamente y emocionalmente, y se sienten poco atractivos o atractivas, y por tanto, todo lo que les pueda ayudar, o sea, es fantástico. Perfecto. También una que han dejado por aquí arriba, que si ves necesario que junto a dieta, ejercicio y tratamiento farmacológico se tenga que hacer seguimiento conjunto con otros profesionales sanitarios como psicólogos o psiquiatras. Sí. Yo, igual que he dicho antes lo del personal trainer, una persona, un psicólogo, a lo mejor el psiquiatra, el hombre, pues no hay tanta disponibilidad, pero el apoyo psicológico es fundamental. Hoy en día, sobre todo gente joven, pues hemos puesto un poco las imágenes de gente joven. La gente mayor, pues a lo mejor no tiene tantas trastornos emocionales con el peso, pero la gente joven tiene mucho trastorno emocional detrás, mucha ansiedad, mucho trastorno obsesivo-compulsivo, trastornos de sueño, trastornos de hipocondrias, de todo tipo. Entonces, y una autoestima baja o un poquito baja. Por tanto, el refuerzo psicológico es fundamental. De hecho, estos fármacos, esa acción cerebral, pues serían como, haciendo la salvedad, pues un mini psicólogo, digamos, al dar un poquito más de tranquilidad, de no dar esa compulsión de comer, de esa saciedad, de esa modulación, pues es también un efecto muy importante. La obesidad, si no se trata multidisciplinar, no se tiene éxito. Perfecto. Y por aquí, para terminar, ya si no se animan a poner más preguntas, comenta un compañero que está en proceso de pérdida de peso y si lleva una buena rutina de deporte, pero ahora está estancado. ¿Debería consultar con su médico por si le sirviera para él en este caso? Sí. Hoy en día, mirad, no lo he comentado, es que es un tema muy, muy extenso. Claro, yo quería hablar de estos fármacos. El índice de masa corporal, ya se está dejando de lado como medida de obesidad, aunque la hemos utilizado en la presentación, porque no cataloga bien la disposición abdominal, que es la más mala. Hay gente que tiene las piernas finitas, sin embargo tiene este abdomen que protuye y ese es el problema, ¿vale? Entonces, lo que se está viendo ahora, por ejemplo, que el perímetro de cintura o la relación entre la perímetro de cintura y la talla hasta la cintura son mejores predictores de obesidad. Quiero decir que una persona incluso puede tener un índice de masa corporal aparentemente por debajo de 30 y, sin embargo, tener una obesidad peligrosa o tratable, ¿de acuerdo? Entonces, por supuesto, y cuando se produce ese estancamiento es natural, o sea, eso es esperable, que eso hay que informárselo a la gente. Hagas lo que hagas, como lo hagas, con fármacos y fármacos, ese estancamiento va a venir porque nuestro cuerpo tiene ese feedback, esa autorregulación y hay que estar preparado para un siguiente plan, para cómo voy yo ahora a seguir perdiendo aunque sea gramo a gramo. O, como yo les digo, no ganar, porque muchas veces con no ganar ya es perder.
Entonces, por supuesto, debe de consultar para que le midan la cintura, para que le hagan esta distribución, a ver dónde está esa grasa, porque todos sabemos que la grasa más difícil de evitar, uno se puede quedar, como yo digo, con la cara chupada y sin embargo la barriga no se cae tan fácil, es una grasa más difícil de quitar, por tanto es importante que lo puede consultar y si esa distribución de grasa es así, pues a lo mejor se puede aprovechar una inyectable u otras fórmulas. Yo no soy pro inyectable y lo que pasa es que estos fármacos están ahí, sabemos que mucha gente se los están pinchando, incluso van a las farmacias y en algunos casos sin recetas se los sacan y se lo están utilizando sin prescripción médica. Entonces, lo único que veía interesante era informar de estas opciones para que, bueno, los que somos un poco profesionales de la salud, pues nos suenen y sepamos por dónde va la cosa. Eso es, a mí también me parece súper interesante siempre informar. Pero, también nos preguntan por aquí que si se puede cambiar de un fármaco semaglútida a otro, independientemente de que sea oral o inyectable. Se puede cambiar sin ningún problema. De hecho, la única duda, hay gente, por ejemplo, que dice, si yo estaba con la dosis máxima de semaglutida y ahora para perder más me quiero pasar a la tirzepatida, ¿me paso ya directamente a la dosis máxima de tirzepatida? Por ejemplo, pues no. En teoría, aunque, es decir, el cambio es cerrar un tratamiento y empezar el siguiente, pero empezarlo como viene la recomendación en ficha técnica y en las guías, que es desde la dosis más suave, al mes subir, si se tolera, a la siguiente dosis, al siguiente peldaño, si a ese mes se tolera y se quiere perder más peso, subir al siguiente peldaño o mantenerse en ese peldaño, que puede ser 2,5, 5, 10 miligramos, lo que la persona tolere, el tiempo que se estime. Aún no estamos de acuerdo, aún no se ha dicho cuánta duración tienen que tener estos medicamentos. Para un efecto bueno, por las semanas para que la bajada sea buena, estamos diciendo en torno a probar al menos unos 6 meses. Aunque la idea sería buscar luego una terapia de mantenimiento, porque hay que tener mucho cuidado. A esos 6 meses, si abandonamos de repente el fármaco en lo más alto, no quepa la menor duda que va a haber ese rebote. Hay que estar muy preparado, porque va a haberlo. Perfecto. Y por último, ¿qué porcentaje existe de pacientes que no consiguen adelgazar nada o muy poco con los fármacos, ejercicio y buena rutina? Y síntomas del fármaco, ¿por qué? Hay pacientes que no pierden peso. A lo mejor, es decir, de los que no pierden nada de peso o dicen que el medicamento no les hace nada de efecto, pues pueden ser entre un 10 y un 15%. La gran mayoría dicen que algo pierden. A lo mejor no pierden tanto como querían. Hay gente que espera a lo mejor que va a perder 4 o 5 kilos así en el primer mes y a lo mejor pierde 3 o pierde 2,5. Hay gente que no pierde nada, son los menos. Y estos pacientes que dicen que no pierden nada, sobre todo dicen que no notan el efecto de saciedad. Entonces, como no pueden evitar seguir comiendo, muchos pacientes de este tipo comen sobre todo, por ejemplo, por las noches o en solitario, es un poco esa costumbre. Entonces, no tienen ese freno. A los que más pérdida de peso consiguen son los que dicen que sienten mucha plenitud o que sienten náuseas, que sienten que como si hubieran comido una vaca. Entonces dicen que sienten esa plenitud. Entonces, estas personas sí pierden bastante peso. Y esos son pues bastantes, más del 50%. Luego hay otro porcentaje que le hace mucho efecto y apenas con efectos adversos. Y luego hay efectivamente un 10, un 15% de pacientes que dicen que no les hace nada, que no les quita el hambre. Faltaría saber si estos pacientes también están haciendo efectivamente esto que ha dicho la compañera, si están haciendo dietas, si están haciendo deporte adecuadamente, pero sabemos generalmente que estos pacientes lo que más trabajo cuesta es la estructura, el darles un orden a sus rutinas, tanto de sueño como de patrones de alimentación, como de ejercicio, y generalmente no los cumplen. Yo he tenido pacientes que me han venido a pedirme el medicamento para la comunión de su hija, porque es que tengo la comunión de mi hija en 2 meses y quiero perder peso. Yo le digo, mira, esto no es para esto, lo puedes utilizar, pero es que así no vamos bien. O sea, así no tiene sentido. Tiene que ser un plan pactado y coordinado totalmente con insisto, o sea, yo soy proclive y totalmente, y no me lo quiero saltar nunca, las pautas de alimentación y de ejercicio. Eso es fundamental. Pero el inyectable es una ayuda, ¿no? Eso no lo podemos negar. Eso ya está demostrado en los años que llevamos. Es una ayuda para el que la quiera utilizar. Perfecto.
Por aquí siguen dándote las gracias por lo interesante que ha sido todo. Muy bien. Me alegro que les haya gustado y ala, a informarse más. Sí, perfecto. La verdad es que da gusto encontrarse con este tipo de ponencias también, que generan también tanto debate, tantas preguntas. Es que es un tema candente porque yo ya he dado algunas charlas y luego la gente, o sea, incluso cuando ya fuera de la charla, abajo en el corrillo y tal, lo que no se ha debido a preguntar a viva voz, te lo preguntan. Entonces, yo es que me lo estoy pinchando, yo es que esto, yo sé que la población general estos fármacos los buscan, los tal, entonces un poco dar esa información también, un poco más técnica también, ¿no? Para que no sea solamente, todos oímos hablar de ello, todo el mundo sabe, ¿no? El pinchazo para adelgazar, pues un poquito que no es eso, que no son medicamentos muy buenos y que valen para muchas cosas. Eso es. Pues ha sido una presentación, una ponencia excelente. Y nada, Ángeles, por mi parte también decirte que ha sido un placer escucharte y aprender hoy con tu ponencia cómo has abordado tanto los beneficios, los riesgos potenciales de ciertos medicamentos. Ya te digo, ha sido es una suerte contar en el Congreso con profesionales de tu categoría y desde la organización también extenderte este agradecimiento. Muy bien. Pues nada, a vuestra disposición. Perfecto, espero que nos volvamos a encontrar en próximas ediciones y próximos congresos. También agradecer asimismo a todos los congresistas que nos han estado visualizando durante estas terceras jornadas, tanto durante la jornada de la mañana como la de la tarde. Esperamos que hayan podido disfrutar del evento, pasar un rato agradable y seguro que aprendiendo algo más que ayer. Y también os recordamos a todos que no se nos olvide que podemos realizar la encuesta de satisfacción de esta ponencia y las dos ponencias anteriores de esta mañana en el botoncito de encuesta que sale cuando terminemos de aquí. Y con esto daríamos fin a las jornadas en directo del Congreso. Muy bien. Pues me despido. Un saludo. Un saludo, Ángeles. Adiós. Hasta luego a todos.